Notas de Elena G. de White para la lección 2 de este cuarto trimestre de 2022, titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Sábado 1 de octubre de 2022. Cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar los planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura del Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con mucha y placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que él? Domingo 2 de octubre. Declaración en tensión. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las guardias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes entonces a Dios, el maligno no podía perjudicarles, pues si fuese necesario todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales, pero si procedía a la tentación, la naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo, mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola, pero distraída en sus agradables labores, entonces inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Lunes 3 de octubre. El engaño de la serpiente. Los santos ángeles visitaban a menudo el huerto y daban instrucciones a Adán y a Eva acerca de sus ocupaciones, y también los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles les recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente la obediencia perfecta podía tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. Ella erró primero al parte que su esposo, luego al demorarse cerca del árbol prohibido y después al escuchar la voz del tentador al punto de dudar de lo que Dios había dicho. El día que de él comieses ciertamente morirás. Pensó que tal vez el Señor no quería decir precisamente lo que había dicho, y se aventuró a extender la mano, tomó del fruto y comió. Era agradable al ojo y al paladar. Entonces sintió celos de que Dios le hubiese privado de lo que realmente era bueno para ellos. Primeros Escritos, página 147. Martes 4 de octubre. No moriréis. Por ceder a las sugerencias de Satanás, nuestros primeros padres abrieron las compuertas del mal sobre el mundo. Los principios objetables de los padres de la raza humana influyeron sobre algunos de ellos con los cuales asociaron. El mal que comenzó en el paraíso se extendió a través de las edades. Aunque Adán y Eva
narraron con tristeza a sus hijos la dolorosa historia de la caída, su familia llegó a ser una familia dividida. Caín eligió servir a Satanás, Abel escogió servir a Dios. Caín mató a Abel porque éste no quiso seguir su ejemplo. Miércoles 5 de octubre. Consecuencias del pecado. La primera gran lección moral dada a Adán fue la de abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. A Adán y a Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol, del cual Dios había dicho no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado, ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban expuestos. Todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda especie humana. Ya no podían tener ninguna comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre, porque de acuerdo con el plan de Dios, ésta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. Jueves 6 de octubre, la primera promesa evangélica. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda familia de Adán debía morir. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía, tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: «Es tan íntimo Colquio con su Padre». La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. Cuando él vino del Padre, dijo entonces a los ángeles que se habían hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercedido con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la consecuencia de la muerte, al fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios ellos estuviesen en favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Primeros Escritos, página 149. Viernes 7 de octubre. Muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Existe el constante peligro de que caigamos en pecado, y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaremos confianza propia ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza, que es Cristo Jesús, nuestra justicia. Vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra finita debilidad, para aprender que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo a fin de que podamos ser vasos preparados para que el Maestro los pueda usar. Al depender de este modo de Dios, no se nos encontrará combatiendo contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de parte de lo recto. Debemos aferrarnos entonces a las enseñanzas de la Biblia y no seguir las costumbres y las tradiciones del mundo, ni los dichos ni las obras de los hombres. Cada día con Dios, página 146. Esto ha sido el comentario de nuestra hermana Elena G. de White. Por favor, si te ha gustado, dale un like y suscríbete para formar parte de este grupo de estudiosos de la palabra de Dios. Por favor, también te pedimos que tengas un excelente sábado y que sonrías. Hasta la próxima.